Les voy a hablar ahora de una pensadora argentina que admiro muchísimo, que se llama Leonor Silvestri. Estos son algunos de los libros, me he leído todos estos libros de ella, que ella misma los publica y los edita con Queen Libros. Luego voy a dejar bien el mail en el que le pueden consultar. La descubrí hace unos cuantos meses atrás, a través de una entrevista que le habían hecho en uno de los filósofos o pensadores que sigo en Instagram, y la verdad que me voló la cabeza, pero me voló la cabeza mal porque me encantan esas personas que me incomodan con los pensamientos, ayudándome a sacudir los míos, que uno llega a un momento que está sedimentado en determinados discursos, prácticas, saberes y pensamientos, y uno queda como estancado en el sentido de que está conforme con todo, y ahí debería haber una red flag y decir, bueno, si estoy conforme con todo es porque algo está pasando, ¿no? Siempre la vida se trata de tensión y movimiento, al menos creo yo, y el estar en una situación tan conformista con las cosas habla de mis privilegios y habla de que estoy invisibilizando las opresiones de los demás. Muchos de sus libros, como por ejemplo este, que es maravilloso, donde hace una articulación entre la pensadora francesa lesbofeminista Monique Wittig con postulados de Spinoza, viendo, es como un diálogo que establece entre sus perspectivas y marcos teóricos a gran distancia geográfica y principalmente temporal, pero cuestiona un montón de movimientos sociales, como la captura por parte del Estado de los movimientos de izquierda, movimientos LGBTQ+, los movimientos feministas, que uno nunca hace una crítica o no suele hacer críticas a sus propios movimientos, y está bueno que se hagan esas críticas para ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde están transando con el poder estos movimientos? ¿Dónde están apuntándole bien y dónde no son asertivos? ¿Qué pasa cuando se institucionalizan, cuando entran a las agendas de los estados y empiezan a definir las agendas de los demás para asimilarlos al modelo Estado-Nación? Y empiezan a olvidarse de sus luchas primigenias, como por ejemplo el movimiento LGBTIQ+, que antes de ser el movimiento LGBTIQ+, primero estuvo toda la revuelta de Stonewall, toda la vida disidente que buscaban no vivirlas como el heterocapitalismo, que es un concepto también de Leonor Silvestri. Este es uno de los últimos que sacó, Magia heterocapitalística y brujería antisistema, que también habla un poco sobre un montón de prácticas previas al capitalismo que han sido o han querido ser borradas, han querido omitirse, cómo se confunde la idea de magia, la idea de bruja, que es una creación de la Inquisición, de la Iglesia, para ver como amenazante a determinadas mujeres hechiceras con sus saberes, que luego fueron siendo invadidos, cooptados, asimilados por los hombres poderosos, primero europeos y luego occidentalizados, occidentalocentrados, perdón. O, por ejemplo, cuando recuerda o nos hace recordar que todavía hay una corriente que venía de una de las olas del feminismo, que era la huelga de úteros, en este libro donde hay artículos muy cortitos pero concisos y potentes sobre cómo se gestiona la maternidad deseada, cómo en su momento siempre y en toda la existencia las maternidades fueron no deseadas, pero que hay algo mucho peor según la perspectiva de Leonor Silvestri, que es la maternidad deseada como deseo gestionado por los estados y por los poderes políticos, y cómo eso afecta y tiene diferentes consecuencias en la vida de las personas, de los sujetos feminizados, de las mujeres, de lo que se consideran las mujeres como posiciones políticas. Y bueno, un montón de libros que los voy a mostrar en un pequeño videito así mientras lo intercalo acá. Servidumbre maquínica, habla de los espacios de encierro, los dispositivos de presión y de criminalización y genocidio como la cárcel para exterminar a minorías racializadas y precarizadas. Bueno, uno de mis favoritos es este. A mí me gusta muchísimo la historia y acá ella aborda determinados mitos griegos, grecolatinos, desde una mirada no solamente filológica y literaria, que hay que estar acá rato con un diccionario, un libro extra que te ayude a seguir el paso, porque ella tiene un pensamiento increíblemente complejo que conecta de manera rizomática un montón de temas de manera coherente. O sea, no es que se va por cualquier lado y uno termina en una situación distinta a la que partió solamente por un delirio. Es una conexión de hilar bien los puntos, conectar los puntos invisibles de los temas que hacen que uno los pueda ver desde otro ángulo y pueda darse cuenta y empezar a sacar unas conclusiones propias. Que a veces esas conclusiones hacen que vuelva a lo mismo, que nos incomoden, porque estamos tan acostumbrados a escuchar discursos que son muy planos, que son hasta predecibles, que sabemos hacia dónde van, que son regulados por dispositivos estatales y por gobiernos y por partidismos políticos, y que nos hacen olvidar de un pensamiento complejo, que no caiga todo en un binarismo dicotómico bipolarizado. Creo que Leonor Silvestri, al ser sus críticas tan agudas, y tener tantos enemigos, que ella de forma irónica hace un programa, de forma irónica no, el título está ironizado, haciendo amigues con Leonor, justamente por todo lo que dice, que es políticamente incorrecta, pero sirve tanto para sacudir el avispero mental que empieza a poner en funcionamiento un montón de cuestiones. Habla también sobre lo que devino con la pandemia, su cambio de vida, cómo le afectó el tener Crohn, y luego con la pandemia cómo se le obstaculizó su vida, que ella habla de que las inmunosuprimidas han sido olvidadas por los feminismos y por estos estados, por no usar algo tan protocolar y básico como un barbijo que podamos usar en los espacios abiertos, en los espacios cerrados, para pensar en las otras personas. La idea de las éticas mutantes y amatorias que ella tiene, que son, primero escribió ética amatoria, luego ética mutante, como una reformulación crítica, porque una de las cosas que ella dice es que no puede hablar de lo mismo durante 20 años, uno tiene que hacer una crítica y revisión sobre sus propios marcos discursivos y sus propios saberes, y hace una crítica, también hasta tiene una perspectiva intercultural, de que hoy le llamaríamos intercultural. Creo que, no sé si ella estaría de acuerdo con la palabra intercultural, no la he visto en sus libros, pero creo que cuando habla desde un desplazamiento, desde la mirada de Occidente, desde los privilegios que detenta Europa y todos los países occidentalocentrados, que justamente la ola occidental ha
pregnado en todos los organismos, en todos los existentes, se ha convertido en subjetividad, así como se ha convertido en subjetividad los valores de la iglesia, que Dios habrá muerto, dice ella, pero sus valores siguen vigentes, o al menos ella dice mucho esa frase, no sé si es propiamente ella o le está citando a alguien más, pero le recomiendo totalmente, sí. Puede que se asusten muchísimo cuando escuchen o lean determinados enunciados que son muy potentes, tienen una fuerza disruptiva con lo que uno vive, que uno lo primero que hace es, no, para, yo no, para. Y uno cree que, no, o sea, lo que hace es que te interpela, totalmente te interpela todos sus enunciados, porque ella tiene un pensamiento muy agudo, un pensamiento muy crítico. Sí, no es para que lo escuche cualquier persona. O sea, muchos apagan sus podcasts o cierran sus libros o lo que sea para no comprometerse con esos enunciados que nos interpelan profundamente, nos hacen ver, bueno, qué beneficios estamos ostentando cada uno de nosotros, qué opresiones estamos invisibilizando, miramos para otro lado, qué nos pasa a nosotros como sujetos políticos. Bueno, ella habla mucho, retoma conceptos como de Foucault o como Judith Butler, de la palabra sujeto, lo que implica el sujeto, que el sujeto no es un ser libre como se nos hace creer, interpela a los dispositivos de blanqueamiento de ciudadanización, como por ejemplo el closet, o por ejemplo bueno, los movimientos sociales, como por ejemplo los feminismos, como muchos de ellos, principalmente el feminismo blanco burgués, ha hecho que se consideren legítimas determinadas personas y otras no, determinadas mujeres y otras no, inferiorizando a otras mujeres, como por ejemplo las mujeres musulmanas, porque con el etnocentrismo del feminismo blanco considera que las mujeres de Occidente están todas liberadas y son progresistas y las otras no, como una excusa como para dejar que las potencias imperiales puedan invadir esos países diciendo que van a luchar por los derechos de las mujeres y demás. Bueno, gracias a ella también conocí muchos libros, como por ejemplo, algo de esto habla Jacques Villeroy, o Albi Sibay, Sirina Albi Sibay, creo que lo dije bien, y un montón de autoras que están por fuera del pensamiento colonial, que me parece interesante. Ella también hasta hace una crítica a las académicas de coloniales, o sea, es increíble. La recomiendo mucho y que la puedan seguir también en sus redes y puedan hacer aportes, comprarle los libros que ella edita. Nada, necesitamos a Leonor Silvestri. Yo sé que ella no nos necesita a nosotros, tal vez, como puede necesitar cualquier influencer, perdón. Sí hay una idea de interdependencia funcional que ella postula, que ella está en contra de la idea de autonomía, o no cree en la idea de autonomía, pero sí en la interdependencia funcional, en los cuidados mutuos. Pero digo, es increíble poder escucharla para interpelarnos.